Todo da comienzo en la Villa Qilin, donde este chico, el cual es nuestro protagonista, decía que debía de conseguir dinero, pues decía que era demasiado joven para ir a la cárcel, o de lo contrario no aprobará el examen político. El protagonista nos habla un poco de él y nos dice que se llama Yao Lin y hace medio mes era el hombre número 1 de Aichen, pero lamentablemente en ese momento no solo tiene una deuda de 2 billones de yuanes, sino que también se enfrenta al fuego de la prisión. Y hace medio mes, su padre murió repentinamente y le dejó una deuda astronómica con el grupo Kirin. Y gracias a ello, fue del cielo al infierno, de la noche a la mañana, y realmente experimentó lo que significa ser indiferente al mundo. Ya dicho esto, al protagonista le termina por llegar una llamada de su novia. A lo que el protagonista, bien contento, responde la llamada y este le dice a su novia que sabía que no lo dejará solo. Sin embargo, su novia le dice al mismo que ha tenido éxito en su examen editorial y tenían que romper, cuya noticia dejó al protagonista con los pelos de punta, ya que solo tenían que mirar la cara que puso él mismo al escuchar cuya noticia. El protagonista, con lágrimas entre sus ojos, le pregunta a su novia el por qué le dice eso repentinamente, pero la misma solo le dice que lo siente, ya que sus deudas son realmente demasiado para ella. El protagonista, ya sabiendo el por qué le terminó, le dice que lo entiende, pero tiene una pregunta para ella, y es que si puede devolverle el dinero que le dio antes. Sin embargo, la misma le termina colgando cuando el protagonista le dice eso. Y ya ante esto, al protagonista no le queda de otra que lamentarse por lo que le estaba sucediendo. Y sí, alta suerte la de nuestro protagonista que se carga. Y sosteniendo un colgante, este nos dice que lo único que le dejó su madre fue ese colgante. Pero en el anterior día lo había llevado a la casa de empeño pensando que después de empeñarlo daría un par de vueltas. Sin embargo, este nunca imaginó que sería falso. Pero golpeando la mesa, él mismo dice que llorar no sirve de nada y tiene que enfrentar la realidad y no puede simplemente sentarse y esperar. Y poniéndose su chaqueta nos dice que aún faltan 6 meses para el juicio y la única que puede salvar al grupo Kirin ahora es esa mujer. Y si consigue atraparla, podría haber un requisito de esperanza. Pasa el tiempo y el protagonista se encontraba frente a una gran empresa. Y mirando la imagen que se hacía frente de él, el protagonista nos dice que esa mujer se llama Yelan, la presidenta del grupo Galaxy, y es conocida como la reina trabajadora, ya que convirtió el grupo Galaxy en ganancias en tan solo un trimestre. Y sonriendo dice que ahora esa mujer es su objetivo. En ese momento, el protagonista termina siendo empujado por esta chica misteriosa y cuando el prota le quería llamar la atención, la misma simplemente siguió su camino, preguntando que si es una mujer, ya que eso es mucha fuerza para ella. Pero marchándose solo piensa que tiene mala suerte. Sin embargo, la chica misteriosa termina por aparecer en el último piso de un edificio y sacando unas armas, o mejor dicho, sacando un rifle, dice que ya casi es hora de que aparezca. Y aquí nos dicen que esta chica, la cual no se ve nada mal, es una asesina del coseno, bueno, así mismo del coseno. Y a la persona que la asesina tenía en la mira era la presidenta del grupo Jinhe, o bueno, del grupo Galaxy, la cual era acompañada de su guardaespaldas Angie Mai. El protagonista, el cual estaba esperando a la presidenta, al ver a la misma decide acercársele, sin embargo es detenido por su guardaespaldas. El protagonista ante esto le dice a la presidenta que tiene un negocio de $1.000 millones y le gustaría tener un intercambio profundo con ella, preguntando que si le daría 10 minutos. Sin embargo, su guardaespaldas le dice al protagonista que se aparte del camino. Sin embargo, cuando el protagonista la quiso quitar del camino, la misma simplemente lo tomó del brazo y lo tiró lanzando, pero lo que la misma no se fijó fue que lo tiró lanzando hacia donde se encontraba su jefa. La asesina, la cual estaba esperando el momento justo para disparar, lo pudo encontrar. Sin embargo, cuando la misma disparó, le terminó dando al protagonista. Y mientras la guardaespaldas se preguntaba qué estaba pasando, la asesina simplemente dice que mató a la persona equivocada otra vez. Eso nos quiere decir que ya lo ha intentado varias veces. Y mientras la presidenta le rogaba al protagonista que despierte, ya que le había salvado la vida y no podía morir, el prota se preguntaba a sí mismo que cuál es la situación, ya que parece que le dispararon.
pensando que su conciencia está desapareciendo y la fuerza de todo su cuerpo parece agotarse rápidamente y los párpados le pesan un montón, preguntándose así que si acaso es eso lo que se siente al morir, ya que puede sentir claramente cómo se está muriendo. Sin embargo, mientras el protagonista pensaba esto, podemos ver cómo el colgante de su madre se encontraba reaccionando, pero el protagonista no lo podía ver y solo piensa que era tan desafortunado, ya que debía 2 millones de yuanes e incluso perdió la vida. No obstante, nos presentan una gran casa y al protagonista al verlo piensa que es el santuario de la diosa, preguntándose que si acaso es el vestíbulo del cielo, ya que parece que no tiene que ir al infierno. Y mientras el prota se encontraba abriendo una gran puerta, una ventana de estado termina por aparecer, diciéndole hacia el prota que el sistema de contrato de la diosa se ha activado y comenzará a vincularse con el anfitrión. Y luego de que el sistema de la diosa se haya vinculado, una gran ventana de estado termina por aparecer, diciendo que es el sistema de contrato de la diosa y el anfitrión es Yaolin y la recompensa es velocidad divina, cálculo divino y valor de identidad +1 y su misión es contratar a Yelan. Esa viene siendo la misión número 1 y la misión número 2 es contratar a Mai Ángela y las recompensas son compartidas por ambas partes del contrato y el valor de identidad puede ser intercambiada por esperanza de vida. El prota al mirar la gran ventana del sistema solo piensa que parece que se ha conectado, pero en realidad no, ya que solo le queda 1 hora de vida. Y pasando a una sala de hospital, decían que claramente le atravesaron el corazón, pero ¿por qué todavía sigue con vida? Que es un milagro médico. El protagonista, el cual se encontraba en una sala de estas, termina despertando. La presidenta al verlo con ojos de alegría, se alegra bastante, ya que el protagonista no está muerto. La chica le dice al protagonista que le había dado un susto de muerte y lo recordará por el resto de su vida por salvarle la vida. El prota, sorprendido por lo que está pasando, piensa que literalmente él ahora mismo está muerto, solo que el sistema le había dado 1 hora de vida. Y durante ese periodo, si logra hacer un contrato con la diosa, su vida se extenderá, y si el contrato no tiene éxito, la vida que le acaban de dar desaparecerá. Y por lo tanto el prota, mientras le mostraba el contrato a la presidenta, le dice a la misma que le gustaría invitarla a cambiar de trabajo y convertirse en la presidenta del grupo Kirin, y sabe que es difícil para ella, pero solo ella puede salvar ahora. La presidenta ante esto le dice al protagonista que aunque el grupo Kirin se enfrente a la quiebra, está profundamente arriesgado y todavía hay espacio para la manipulación, y que además su condición física no es muy buena últimamente y se ha estado preparando para renunciar y descansar un rato. Pero ya que es el protagonista que lo ha preguntado, puede pensarlo, o sea, todavía hay esperanza para el protagonista. A lo que el protagonista con esta cara le dice la misma que no trate de pensarlo por más de 1 hora, ya que después de 1 hora no necesita pensar en eso, pues literal, ya después de 1 hora el protagonista estaría acabado. Sin embargo, en ese momento, alguien termina por gritar el nombre del protagonista, diciéndole al mismo que no debía de resistirse, ya que solo tenía que esperar que no pueda devolver el dinero y vaya a la cárcel, diciéndole que no puede acabar la tumba de su grupo Galaxy. Y si se preguntan quién es este, pues es Liao Yuan, el hijo mayor del grupo Galaxy. Él mismo le dice al protagonista que Yelan, o sea la presidenta, es suya y será mejor que se mantenga alejado de ella y averigüe quién era ahora y acepte su derrota. Cosa que hace que el protagonista le pregunte al mismo que cómo que es suya, pero el rubio solo le dice al prota que no tiene oportunidad contra él. Y arrodillándose le propone a la presidenta que se case con él, diciendo que en el futuro será la esposa del presidente del grupo Galaxy y nunca tendrá que dimitir, o bueno, no sé qué significa eso. Pero la presidenta le dice al mismo que se levante y no le iba a decir que sí, ya que no son el uno para el otro. A lo que él mismo, abatido por la respuesta, le pregunta a la presidenta que si realmente quiere matar al grupo, cuya cosa hace que la presidenta le pregunte que cómo que matar. Sin embargo, en ese momento, la presidenta termina por sentirse un poco mareada y termina cayendo en los brazos de su guardaespaldas. La misma le pregunta a Yelan que si acaso tiene dolor de cabeza otra vez, cuya cosa esta le responde que el dolor se ha vuelto cada vez más frecuente recientemente y muchas cosas se sienten tan confusas. No obstante, el pelirrubio termina soltando las flores que llevaba y acercándosela a la presidenta le pregunta a la misma que tenía que elegir si es su mujer o ir contra él, cuya cosa la misma le responde que tendrá que decidir si va contra él o no cuando se le pase el dolor de cabeza, y en cuanto a ser la esposa del presidente, ni siquiera lo piense.
palabras que hicieron que él mismo se enoje bastante, ya que podíamos ver que tenía una cara como de querer golpear a la presidenta. Sin embargo, la guardaespaldas de la presidenta al notar esto le dice al mismo que se calme. Sin embargo, este le pregunta a la misma que quién es ella para detenerlo, gritándole que no debe de olvidar que lo que tiene es el salario de su grupo y no el salario de Yelan, diciéndole que si se atreve a detenerlo nuevamente, le quitará la vida de inmediato y dejará que su hermanita enferma muera en la cama del hospital. El prota al escuchar esto termina por percatarse que esa chica es uno de sus objetivos de contrato. Sin embargo, cuando el pelirrubio quiso golpear a la guardaespaldas de la presidente, él mismo termina siendo detenido por el protagonista, el cual le decía al mismo que se detenga de una vez por todas, pero este le decía al protagonista que cómo se atreve a entrometerse en los asuntos familiares de su familia. Pero el protagonista, poniéndolo en su lugar, le dice al mismo que sea educado con él. Esto deja impresionado a las chicas, las cuales nunca se imaginaron que el protagonista se iba a atrever a golpear a Lee Aoyuan. El pelirrubio ante esto le dice al protagonista que por hacer eso su padre no lo dejará escapar, pero el protagonista, dándole varias cachetadas a la vez, le pregunta al mismo que qué hay si su padre va allí y que si ese viejo prodigio estuviera allí, él también le habría vencido. Esto mientras pensaba que si no puede fichar a Yelan, solo le queda una hora de vida, preguntando que a qué debe temer. Luego de esto, el protagonista termina sacando al chico del lugar, pero el mismo mientras se iba solo le decía que solo tenía que esperarle, ya que definitivamente se vengará por lo que le hizo. Y mientras la presidenta veía todo esto, pensaba que el protagonista era tan dominante y tal jefe tiene fuerza tardía, por lo que firmando el contrato del protagonista, la misma le dice que lo ha pensado y cree en él. A lo que el protagonista, bien feliz mientras abrazaba el contrato, le decía a la misma que era su diosa y su esperanza. En ese momento, el sistema le termina avisando que el contrato de adjudicación de Yelan tuvo éxito y se le ha recompensado con 7 días de vida, diciéndole que por favor tenía que comprobarlo. A lo que el prota, mirando la recompensa, decía, se preguntaba que cómo funciona eso. El sistema le dice al mismo que debe colocarlo en la parte de atrás del sujeto. Debe de colocarlo en la parte de atrás del sujeto. Sin embargo, en ese momento la presidenta nuevamente termina por colapsar por el dolor de cabeza, pero el prota, agarrándola justo a tiempo, le pregunta a la misma que qué estaba pasando, cuya cosa la misma le responde que la razón por la que dudaba en firmar el contrato en ese momento es porque recientemente sufría de dolores de cabeza, euforia mental y pérdida de memoria, y teme que no podrá hacer el nuevo trabajo, y ahora que ha firmado el contrato por impulso, teme que no lo podrá ayudar a recuperarse. El protagonista ante esto piensa que las recompensas otorgadas por el sistema pertenecen a ambas partes del contrato y los dioses de la fortuna parece estar dirigida a su dolor de cabeza, y por lo tanto le dice a la misma que ha aprendido algunas técnicas de masaje chino tradicional y puede que funcione. Y cuando el protagonista procedió a hacerle el masaje a la presidenta, la guardaespaldas de la misma le dice al protagonista que es inútil, ya que la señorita Yelan ha ido a todos los hospitales y médicos famosos, pero nadie puede curar esa migraña, y solo él cree que se podrá mejorar con un simple masaje. Sin embargo, cuando el protagonista le colocó la carta en la cabeza que le había dado el sistema, la cual es el cálculo divino, la misma terminó poniéndose de pie y alegremente decía que se sentía como en el cielo, ya que era tan relajante. Y mientras se encontraba bailando de felicidad, le decía a su guardaespaldas que ya no le duele, preguntando que si acaso no es increíble. Cosa que la misma no se podía creer, ya que eso funcionaba mejor que una píldora mágica. Y mientras la señorita Yelan miraba al protagonista, le daba las gracias al mismo, ya que no solo sacrificó su vida para salvarla, sino que también curó la migraña que le había estado molestando durante tanto tiempo, y ni siquiera sabe cómo pagarle. Esto mientras podíamos observar cómo la intimidad de la misma se elevaba a 3. Cuya cosa hace pensar al protagonista que entonces sus acciones pueden llegar a aumentar la intimidad con quienes haya hecho un contrato. No obstante, la misma termina recordando algo y pasándole algo al protagonista le dice al mismo que allí hay algo que tiene que ver con su padre, cuya cosa el protagonista le pregunta que cómo que es con su padre, cosa que la presidenta le dice al protagonista que así es, que los buzones del presidente se están separados por un dígito y recibió ese video por accidente, diciendo que tenía demasiada prisa para echar un vistazo más de cerca, pero puede confirmar que su padre murió de mala manera y que después lo olvidó porque tenía migraña, pero ahora lo recuerda todo, diciéndole así al protagonista que tenían que ir a la comisaría a denunciarlo, cuya cosa hace que el protagonista le diga a la misma que no importa quién haya matado a su padre, lo hará pagar con sangre.
A lo que luego de un rato, mientras el protagonista y compañía querían dejar el hospital, son interceptados nuevamente por la asesina, quien le dice a la presidenta que no puede escapar y simplemente tenía que sufrir su muerte obedientemente. Y al ver que la asesina estaba armada, la guardaespaldas de la misma le decía a ella y al protagonista que tenían que salir de allí, ya que ella la detendrá por un momento. Sin embargo, el protagonista se niega, ya que cómo puede él, un hombre, o bueno, un gran hombre, dejarla huir. Sin embargo, esta le dice al protagonista que no diga tonterías, ya que en su momento cuando él se enfrentaba a Liao Yuan, ella se retiró y fue él quien se levantó como un hombre, preguntando que cómo podría ella dejarlo hacerlo todo. Y ya dicho esto, la presidenta convenció al protagonista de irse del lugar. Sin embargo, cuando estos querían retirarse, fueron obstruidos por varios asesinos más. Mientras le hacía una señal al protagonista y a la presidenta le decía que dejen de luchar, ya que todos iban a morir en ese momento. Y aquí nos dicen que este es el asesino mayor Estrella Negra. No obstante, él mismo terminó siendo golpeado junto a su compañero por la guardaespaldas de la presidenta, quien decía que deje que ella le abra el camino. Y arremetiendo contra el asesino dice que con ella allí, ¿quién se atreve a hacer una escena? Y cuando este iba a ser golpeado por la guardaespaldas de la presidenta, piensa que hay un error de cálculos, ya que Yelan tiene un maestro así a su lado. Sin embargo, podemos ver cómo este logró esquivar el ataque de la misma. Y si se preguntan cómo la misma pudo fallar ese ataque el cual se veía tan certero, pues le explico, la misma cuenta con muy poca habilidad. El asesino, ya sabiendo esto, procede a aprovechar el bug de la misma y procede a darle un gran golpe a la misma en el estómago. Y mientras preparaba su arma le decía a la presidenta que debía de entregarle el USB, cuya cosa hace que la presidenta le pregunte al asesino que si fue Liao Yun que lo envió allí y que si es así, que le diga cuánto le pagó, ya que ella le iba a dar el doble. Sin embargo, el asesino le dice a la misma que no quiere dinero y solo quiere la memoria USB o su vida. A lo que el protagonista, mientras sostenía una especie de carta, piensa que no tiene más remedio que arriesgarse y probarlo. Y si se preguntan cómo el protagonista obtuvo eso, pues al parecer también hacía parte del pack de recompensas. Y mientras el prota activaba la carta, nos deja saber que esa es la recompensa de Yelan, velocidad divina, lo cual gracias a eso pudo salvar a la presidenta de un disparo certero. Y lanzando a la presidenta a un lado le dice a la misma que se esconda, ya que él se encargará de eso. Sin embargo, estos se encontraban sorprendidos por lo que el protagonista hizo, ya que incluso esquivó balas físicamente, preguntando que qué clase de movimiento es ese, qué clase de movimiento es ese, que era demasiado falso. No obstante, por más que el asesino le disparaba al protagonista, no podía acertarle ninguna bala con su puntería perfecta, cuya cosa lo hace dudar de su puntería. Y cuando este se quedó sin municiones, el protagonista aprovechó rápidamente para propinarle un gran golpe en su rostro. Sin embargo, este queda sorprendido al ver que no siente dolor, y aprovechando el bug nuevamente, le propina un gran golpe en el rostro del protagonista. Esto mientras le decía al prota que solo puede correr y no tiene habilidades reales en absoluto. No tiene habilidades reales en absoluto. Preguntando que cuál es el miedo que le puede tener a alguien sin habilidades. La presidenta ante esto le pregunta al protagonista que si se encuentra bien, cuya cosa el protagonista le afirma, esto mientras le decía que es una pena que solo sea rápido y sería bueno si pudiera hacer otras cosas de combate. Sin embargo, podemos ver cómo la chica, cómo alguien se le asomó encima, cuyo alguien era la guardaespaldas de la presidenta. El protagonista confundido le pregunta a la misma que qué estaba haciendo, cosa que la misma le responde al protagonista diciéndole que ella puede vencerlo rápido si el protagonista es su pies, diciéndole así que la lleve a la victoria. Pero el asesino no iba a permitir que eso pase y le dice a los mismos que esa vez no fallará. Sin embargo, estos, haciendo una gran combinación, logra hacerle un gran daño al asesino, logrando así darle una gran cantidad de golpes. Cosa que sorprende a la otra asesina por la gran combinación de ataques que el protagonista y la chica estaban haciendo. Y cuando pareciera ser el fin del asesino, la otra asesina termina por impedirlo, quien con una gran velocidad logra cortar a la guardaespaldas de la presidente. Y ya con el cuello de la presidenta en su cuchillo le dice a la misma que le dé la memoria y la dejará ir, o de lo contrario la matará de inmediato. Pero la presidenta le dice al prota que esa es su mejor oportunidad para cambiar las cosas, que debía tomar la memoria USB y ir a la policía. Sin embargo, la asesina le dice a la misma que se calle de una vez por todas, o de lo contrario. El protagonista ante esto le dice a la asesina que es suficiente, y lanzándole la memoria le dice a la misma que ella se queda con el pendrive, pero que dejase ir a la presidenta.
Pero esta, tomando la memoria, le dice al protagonista que primero verificará la autenticidad de la unidad USB y tenía que esperar antes de soltar a la presidenta. Pero la misma, con lágrimas entre sus ojos, le dice al protagonista que son 180.000 millones de dólares y no dudó en dárselo, preguntándole así el por qué. Pero el prota le responde a la misma que es por el simple hecho de que puede seguir ganando dinero si lo pierde, pero solo tiene una sola vida. Esto mientras pensaba que estaba absolutamente convencido de que la reina del trabajo vale mucho más que 180.000 millones de dólares. Y después de que la asesina haya comprobado la información de la memoria USB, termina por soltar a la presidenta. El protagonista, al ver que la presidenta está bien, le dice a su guardaespaldas y a la misma que debían de acompañarlo, cuya cosa hace pensar a la presidenta que parece que esa vez está con la persona adecuada. Y después de que esto se haya marchado, vemos como varios minutos después, la chica se encontraba dándole la memoria al asesino, diciéndole que la última misión que le prometió ha sido completada. Y según el acuerdo, a partir de ese momento, puede dejar la organización y dejar de ser asesino. Cosa que su compañero le responde que está de acuerdo con eso, pero le tiene una pregunta y es el porqué de lo dejó ir justo en ese momento. Sin embargo, la misma no le responde y solo le dice al mismo que mantenga su palabra en pie. No obstante, el asesino termina traicionando a la chica, el cual podemos ver cómo termina disparándole en el hombro a la misma. Y cuando este se encontraba preparado para darle el último golpe, le dice a la misma que ella conoce todos los secretos de la organización y aún así quiere salir con la suya, quiere salirse con la suya, y para él eso es imposible. Y cuando este quería mandar a la chica al infierno, la misma termina por contraatacar, aprovechando el momento así para lanzarse por una ventana. Este rápidamente le dice a sus hombres que le den caza, y aunque sea acabando en la tierra, tenían que encontrar a la chica y acabar con ella. Al día siguiente, el protagonista, quien se encontraba retranqui caminando, se percata de la chica, la cual estaba en su casa. Luego de que el protagonista viera a la asesina tirada en su sofá, se pregunta a sí mismo que de dónde salió esa mujer y que además está herida. Literalmente el protagonista no reconoce quién es. Y acercándose a la misma dice que parece ser que está gravemente herida, cuya cosa hace que este se pregunte que si acaso la tenía que llevar al hospital. Sin embargo, no tiene suficiente dinero para la cuota, para la cuota de inscripción. No obstante, la ventana del sistema termina por aparecer, diciéndole al protagonista que el sistema detecta que el anfitrión necesita ayuda, preguntándole hacia él mismo que si quiere usar accesorios, y mostrándole una especie de píldora. Le dice al mismo que es el intercambio de urgente de rejuvenecimiento y costaba 5 valores de intimidad. Cuya cosa hace pensar al protagonista que solo le quedan 7 días de vida y todavía necesita confiar en esos 5 puntos para continuar su vida después de que expire. Sin embargo, este no puede ver morir a una mujer tan hermosa frente a él, pero aún así se cuestiona si salvarle la vida a la chica, ya que este piensa que sobrevivir unos días es mejor que salvar a alguien, y con una gran sonrisa piensa que tal vez sería bueno para ella jugar al póker con él antes de él morir como agradecimiento. Y sí, el protagonista piensa ayudar a esta belleza, ya que podemos ver como él mismo termina intercambiando los puntos por la carta, por lo que el sistema le estaba ofreciendo. Y luego de que el protagonista le haya colocado en su herida lo que intercambió con el sistema, podemos ver cómo la misma rápidamente se curaba, logrando así abrir los ojos. El protagonista al ver esto decía que era tan increíble ya que ni siquiera dejó cicatriz, mientras que la chica se encontraba sonrojada ya que pensaba que el protagonista le estaba viendo sus pechames, pero ya sabemos que el protagonista solo estaba mirando su herida. Y tapándose un poco le dice al protagonista que ya había visto suficiente, algo que sorprende al mismo ya que no se imaginó que la chica había despertado tan rápido. Cosa que hace que el protagonista quiera aclarar las cosas y por eso le dice a la chica que no la miró a propósito ya que solo lo hizo para salvarle la vida. Sin embargo, la chica solo le pregunta al mismo que si acaso no la reconoce. Pero no, el protagonista no la reconoce ya que le pregunta a la misma que si acaso se habían visto antes. Cuya cosa hace pensar a la misma que parece ser que el protagonista no la reconoce porque se le cayó la máscara que llevaba puesta. Pero la misma, volteando a ver para todos lados, le pregunta al protagonista que dónde se encuentra, cuya cosa el protagonista le responde que está en su casa y aprovecha para preguntarle a la misma que por qué había ido a su casa tan mal herida. Sin embargo, la misma no le responde nada al protagonista y poniéndose delante de una puerta le dice al mismo que vivirá allí desde ahora. Cosa que hace que el protagonista le diga a la misma que amablemente la salvó y cómo puede ella hacerle eso que si acaso lo está invadiendo.
pero la misma, tirándole un fajo de billete al protagonista en la cara, le dice al mismo que lo iba a alquilar, o bueno, que iba a alquilar la habitación. Cuya cosa el protagonista, mostrándose un poco más amable, le dice a la misma que puede quedarse todo el tiempo que quiera. Esto mientras pensaba que es triste pensar que el joven maestro de su digna familia doblaría la cintura por 5 baldes de arroz. Sin embargo, no es tan estúpido como para dejar pasar ese dinero. Luego de un rato, el protagonista, quien ya se hacía sentado en su sillón preferido, pensaba que con el alquiler de la chica no hay necesidad de preocuparse por la comida, ya que la máxima prioridad es encontrar una manera de prolongar su vida. Diciéndonos así que hay dos formas principales de aumentar la vida útil. Uno es radiarse del contrato, la cual se puede obtener al mismo tiempo. Y el otro es el intercambio de valores de intimidad con la diosa contratada. Y ha completado el contrato con Yelan y solo estando cerca de ella puede vivir mucho tiempo. No obstante, hablando de ella, al protagonista le termina llegando una llamada de Yelan y el protagonista al coger la llamada le pregunta a la misma que si está libre, ya que quiere quedar con ella para tomar un café. Sin embargo, la misma a lo seco le dice al protagonista que no hay tiempo y le termina colgando, cuya cosa deja al protagonista sorprendido, bueno, impactado, el cual se preguntaba que cómo que le colgó. Sin embargo, el protagonista luego de varios segundos decide volver en lo que estaba y mostrándonos estas ventanas nos dice que Angela May tiene el título de guardaespaldas Odd y su recompensa es puño divino más precisión, mientras que la otra persona a la cual no nos dejan ver y nos dice que su nombre es la asesina del coseno y su título es homicida a sangre fría y su recompensa, o bueno, recompensa es aplastar más ojos de águila. El protagonista ante esto nos dice que conoce a Angela May pero no sabe dónde está la otra y aparte es una asesina y por lo tanto da miedo. Pasando al estudio de los asesinos, estos se encontraban siendo reprendidos por su jefe, el cual le preguntaba que qué es lo que estaban haciendo, ya que no solo atraparon a la persona, sino que las cosas se perdieron, preguntando que si son todos basuras. Pero apareciendo una persona misteriosa le dice al mismo que se calme, diciéndole a esta hermosa chica al mismo que no deje que esas personas rudas afecten su estado de ánimo. Y esta chica, la cual está bien ricolina, es la presidenta de Gongman Lin, el peli amarillo, el cual es el mismo que el protagonista había echado anteriormente del hospital. Le dice a la hermosa señorita que Yelan ha solicitado protección a la policía, por lo que será difícil atacarla de nuevo, preguntando que no puede estar ansioso. Cuya cosa hace que la hermosa chica se le siente a su costado y le diga al mismo que no se preocupe, ya que su objetivo es sacarle dinero a los demás y ayudarlo a liberarse de sus problemas, diciéndole al mismo que ella se ocupará de todo por él, a lo que este, ya interesado por lo que la chica le estaba diciendo, le pregunta a la misma que cómo va a solucionar eso, cuya cosa, este acercándosele al mismo le dice que Yelan tiene una relación cercana con su guardaespaldas, pero ese guardaespaldas necesita dinero urgentemente para su hermana menor y solo tienen que empezar con ella. Pasa el tiempo y nos trasladamos con el protagonista y la guardaespaldas de Yelan. La misma le pregunta al protagonista que por qué quería que saliera, cosa que el protagonista le responde que le gustaría que fuera su guardaespaldas contratada y se pregunta si es posible, a lo que la misma, sin pensarlo mucho, le responde al protagonista que claro que puede hacerlo, cosa que le sorprende al protagonista, quien le pregunta a la misma que si de verdad lo está diciendo en serio, cuya cosa la chica le dice al mismo que le diera $1.000.000 y por no hablar de ser su guardaespaldas, hasta podría ser su novia, pues claro, con esa cantidad que está pidiendo, ¿quién no? El protagonista le dice a la misma que como esta sabe, está arruinado y no tiene esa cantidad de dinero en ese momento, y por eso le pregunta a la misma que qué le parece darle el doble de indemnización cuando Yelan lo gane. Por lo que sin más, esta yéndose del lugar le dice al protagonista que no le hable si no tiene dinero, ya que tiene otras cosas que hacer. A lo que el prota le dice a la misma que no solo se puede hablar de dinero, ya que hay que tener ideales elevados. No obstante, cuando el protagonista quiso detener a la misma, la chica nuevamente terminó lanzando al protagonista a los lejos. El protagonista ante esto piensa que no se obtuvo el valor de la intimidad y el contrato no tuvo éxito, así que tomará pastillas de Azufaifo. Bueno, no sé qué es esto, pero seguramente es pastilla para que te manden al más allá. Literalmente el protagonista ya se está dando por vencido.
6 días después, el protagonista, quien había perdido toda su esperanza de vida, decía que es inútil ya que su vida se acabará a las 12 de la noche. Sin embargo, alguien termina apareciendo a sus espaldas, quien le dice al mismo que tenía una bonita villa, ya que tenía los cuadros mundialmente famosos. No obstante, el protagonista se percata de que la voz que le estaba hablando era de la señorita Yelan, quien girándose le dice a la misma que finalmente había llegado, había aparecido. La misma, con una hermosa sonrisa, le dice al protagonista que ha estado aclarando las viejas cuentas del grupo Kirin esos días, y al fin y al cabo es una gran empresa, ya que realmente le permitió recuperar 800 millones de fondos de inversión y 200 millones de comisión puente, de comisión de puente. Y es una pena que sea una gota en el océano, y si hay decenas de miles de millones todavía puede moverse. El protagonista, bien agradecido, le dice a la señorita Yelan que como ella sabe lo que él quiere no es dinero, ya que él solo quería verla lo antes posible, cuya cosa hace que la misma le pregunte al protagonista que si no era demasiado rápido. Gracias a esto, el protagonista pudo tener 10 puntos de intimidad y puede canjearlo por 10 días de vida. La misma, bien sonrojada, le dice al protagonista que en realidad ella también tenía ganas de verlo, cuya cosa es empezar al protagonista que puede vivir unos días más. Sin embargo, la conversación es interrumpida por la peli azul, quien le pregunta al protagonista, le dice que es hora de comer. El protagonista ante esto sabe que ya había metido la pata, ya que realmente se le olvidó que hay una hermosa inquilina en su casa. Y aquí podemos ver cómo el sistema le indica al protagonista que tiene menos 10 puntos de intimidad. Y la chica, bien molesta, le dice al protagonista que parece ser que su novia está hermosa, es tan hermosa. A lo que el protagonista, queriendo arreglar las cosas, le dice a la señorita Yelan que ella no es su novia. Esto mientras pensaba que todavía no ha tenido tiempo de canjear el valor de la intimidad. No obstante, al protagonista le termina por salvar la campana, ya que a la misma le termina llegando un mensaje, cuyo mensaje le decían a la misma que había problemas, ya que su guardaespaldas se estaba enfrentando en el gimnasio de boxeo y tenía que ir rápidamente allí. Esta sabe muy bien que su guardaespaldas debió de entrar en el boxeo negro para pagar las facturas médicas de su hermana, pero ha estado tan desorientada últimamente que ni siquiera puede luchar en el ring, y si lo hace definitivamente morirá. El protagonista ante esto le dice a la misma que entonces debía de llamar a la policía. Sin embargo, la misma le dice que espere, ya que es ilegal pelear en el ring negro y será arrestada si llama a la policía, y era mejor si iba a hablar con Liao Yuan, con su guardaespaldas. El prota ante esto le dice a la misma que entonces iría con ella, esto mientras pensaba que ha trabajado muy duro para conseguirla y no la iba a regalar tan fácilmente. Y mientras el protagonista y Yelan se retiraban, esta decía que no pueden ni pensar en vivir en paz durante unos días. Pasando al gran club, podíamos ver como la guardaespaldas de la presidenta se encontraba fallando todos sus ataques, cuya cosa arremetiendo contra la misma le preguntaba que si acaso era la versión femenina de un monje ciego. La chica, al ver que el protagonista y la presidenta se encontraban allí, le pregunta lo mismo que lo lleva por allí, cuya cosa el protagonista le responde a la misma, que se dé prisa y acepte ser su guardaespaldas. Cuya cosa hace que la misma le pregunta al protagonista que si acaso está loco o qué, ya que está a punto de ser asesinada y todavía quiere que sea su guardaespaldas, preguntándole al mismo que si acaso no cree que es inútil. Pero el protagonista, rápidamente agarrando su mano y colocándola en el contrato, le dice a la misma que no hay tiempo, ya que de todos modos casi ha terminado, preguntándole que por qué no firma el contrato mientras hace calor antes de morir, diciéndole a la misma que le asegura que si firma el contrato, le ayudará a ganar ese juego. Inmediatamente el protagonista, luego de hacer esto, el sistema termina por aparecer, diciéndole al mismo que el contrato con la hermosa guardaespaldas Mei ha sido confirmado y obtuvo con éxito 7 días de vidas, más puño divino a ambas partes del contrato. Esto mientras la chica, que ahora es la guardaespaldas del protagonista, le decía al mismo que cómo va a ayudarla, cuya cosa el protagonista le responde que no se debe preocuparse, ya que tiene sus propios trucos. El protagonista, luego de colocarle la carta que el sistema le había otorgado al mismo, la chica rápidamente pudo ver venir un golpe, por lo que sin más la misma termina esquivándolo, cuya cosa hace que este se pregunte que cómo lo esquivó, pero la misma, dándose la vuelta y con una tremenda velocidad, termina por darle una tremenda patada en la quijada al mismo, el cual lo manda a volar sin más. La chica, impresionada por lo que acaba de hacer, nos dice que puede distinguir con precisión la dirección de su enemigo, y eso
eso estaba genial. Y acercándose al protagonista le dice que era increíble. Esto mientras podíamos ver cómo 10 puntos de intimidad se le sumaban al protagonista. El protagonista ante esto solo decía que finalmente después de esa noche la puerta del infierno está cerrada para él. Esto mientras pensaba que aunque intercambie 10 puntos de intimidad, solo le quedan 17 días de vida y todavía tiene que acercarse a las dos diosas. La presidenta, para darle ánimos a la misma, le dice que apostó todo su dinero a ella, 80 veces las probabilidades, y por lo tanto no debe de perder. Esto mientras el protagonista se encontraba impresionado, el cual le pregunta a la misma que si acaso no cree que se le estaba jugando demasiado apostando tanto, pero aún así, él mismo le dice a la chica que le gusta su apuesta. La chica, muy confiada de sí misma, dice que ahora es la guardaespaldas del protagonista y tiene que proteger al grupo Kirin, y para su regreso definitivamente ganará. El chico que recibió la patada de la señorita Mei intentaba levantarse, sin embargo la misma no le hace caso a él y dirigiendo su mirada a este le pregunta al mismo que si acaso no es él la ayuda exterior y si es así tenía que subir rápido. Y al subir al ring la misma queda sorprendida por la altura del mismo. Las personas que se encontraban mirando todo pensaban que su muerte era brutal o bueno, que iba a ser brutal. No obstante, la misma termina por atacar al grandulón. Esto mientras decía que no importa que sea alto, ya que depende si es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, podemos ver cómo el ataque de la chica no le hizo nada al grandulón, quien tomándola por el cuello y lanzándola al suelo le dice a la misma que piensa muy bien de sí misma. Y mientras la arrastraba por el suelo, el grandulón le decía a la misma que el suelo está sucio, así que la usará para limpiarlo. Y mientras la chica era brutalmente arrastrada por el suelo, solo le pedía perdón a su hermanita, ya que no puede ayudarla a pagar sus medicamentos. Esto mientras pensaba que realmente lo hizo, bueno, hizo lo que pudo. El pele amarillo, quien se encontraba mirando todo, señalando al protagonista, le pregunta al mismo que si ya ha visto el final de ofenderlo, diciéndole que también le quitará sus 1.000 millones y nunca podrá darle la vuelta a su vida. Pero el protagonista mirándolo solo se pregunta que qué está fingiendo ser. Esto mientras pensaba que ahora él es un sistema y destino, bueno, y su destino está en sus manos y nunca dejará perder a la chica. Y por lo tanto el protagonista le grita a la misma que agarre la red de cuerdas, cuya cosa la misma termina haciendo, lo cual gracias a ello puede zafarse del bravucón o bueno, del grandulón, logrando hacer una voltereta para atrás. Sin embargo, el grandulón no iba a dejar que la chica se salga con la suya y termina arremetiendo contra ella, logrando así hacer una gran explosión en el ring. Sin embargo, el grandulón se percata de que su golpe no impactó con la chica y mirando hacia un lado logra ver al protagonista. El prota, quien sostenía a la chica, le dice al mismo que ella tiene la cuerda y ahora depende de él. Literalmente el protagonista piensa luchar contra el mismo, y luego de que la haya bajado del ring, el prota le dice a la misma que no se preocupe, ya que le devolverá su capital inicial aunque tenga que morir. Y al prota subir al ring nuevamente, al escuchar la campana, este rápidamente se lanza hacia el protagonista. Sin embargo, con lo que este no pensaba, era que el protagonista iba a esquivar cada uno de sus ataques, cuya cosa hace que este diga que no puede creer que el protagonista lo esté evitando, o mejor dicho, esquivando. Pero el protagonista, lanzándose contra él mismo, le dice que no solo puede evitarlo, sino que también puede golpearlo. Sin embargo, al momento del protagonista golpearlo, notó como su brazo rebotó nuevamente para atrás, cuya cosa lo hace pensar, o bueno, hace que se pregunte que si acaso es humano, ya que los músculos son tan duros como el acero, y es como si hubiera golpeado una placa de acero. Y mientras el protagonista se encontraba esquivando todos los ataques del grandulón, la gente que se encontraban allí se preguntaban que si acaso no es la velocidad de esa persona demasiado rápida, mientras que otros decían que el cansancio también puede agotar al bombardero hasta la muerte. El grandulón, al ver que el protagonista solo estaba esquivando, le dice al mismo que no corra si se atreve, ya que debía recibir un puñetazo de él. El pelirrubio, al notar esto, termina deteniendo la pelea. Esto para decir al protagonista que no se puede correr y hay que sentarse frente a frente, o de lo contrario perderá directamente. Pero la guardaespaldas ante esto le dice al mismo que no existe tal cosa en las reglas, que eso es hacer trampa, cuya cosa hace que este le diga a la misma que ese es su lugar y él hace las reglas y puede cambiarlo cuando quiere, y si no le gusta entonces tenía que golpearlo. Sin embargo, el protagonista, para que esto no sigan discutiendo, le dice lo mismo que no importa, ya que él seguirá su regla, cuya cosa sorprende a esta, bueno, sorprenden a la misma, quienes le decían al protagonista que se cuide. Y al instante que la pelea da inicio nuevamente, este rápidamente se le lanza al protagonista, a lo que el prota, al ver que la cosa se estaba poniendo difícil,
difícil, decide sacar una carta y con la ayuda de esa carta rápidamente logra vencer al mismo con un gran puñetazo en la quijada, logrando así que el mismo vuele por los aires. Y si se preguntan de dónde el protagonista sacó esa carta misteriosa, pues en su último contrato recibió otras cosas además de las mencionadas, pero no son muy relevantes y no se entendían muy bien, pero la carta que el protagonista utilizó se llama El Puño de Dios. El pelirrubio al ver esto asustado se pregunta que qué miércoles fue ese puñetazo. Esto mientras que Yelan felizmente le dice al protagonista que ha ganado la primera olla de oro de 80.000 millones para el regreso del grupo Kirin. Pero su sonrisa se viene abajo cuando ve que la señorita Mei está muy pegada al protagonista. Pero no fue eso lo que le impactó, sino que la señorita Mei le dio un beso en la mejilla al protagonista. Y aquí también nos presenta que se le sumó 50 puntos de intimidad al protagonista. Y cuando estos se iban podemos ver cómo la señorita Yelan se encontraba realmente triste. Sin embargo, lo mismo son detenidos por el peli amarillo, quien le dice que no le iba a dejar ir con su dinero, diciéndole así que si acaso creen ingenuamente que realmente dejará que se lleven los 80.000 millones. El prota ante esto le pregunta al mismo que si acaso piensa que él no tiene la capacidad de tomar el dinero, cosa que el peli amarillo le responde que qué pasa si puede luchar, ya que aunque pueda vencer a 3 o 5, ¿puede él acaso vencer a sus luchadores profesionales o a sus 20 luchadores profesionales? A lo que el prota mientras se preparaba para repartir madrazos decía se preguntaba que cómo lo sabría si no lo intenta. Y como habrán de imaginarse, estos luchadores no fueron contrincantes contra el protagonista, quien terminó dándole una paliza a cada uno de ellos, a la mayoría. Cuya cosa deja a estos boquiabiertos al ver la fuerza del protagonista. El pelirrubio, el cual no se lo podía creer, decía que cómo es posible que el prota, siendo de una segunda generación rica, ignorante e incompetente, pueda tener un kung fu tan fuerte, El protagonista, acercándosele al mismo, le decía que este está dispuesto a apostar, pero no dispuesto a perder, y será mejor que se comporte y se quite del camino, de su camino, y no deje que él lo utilice para despejar el camino. Pero este sigue insistiendo que le devuelvan su dinero, diciéndole al protagonista que no puede explicar la pérdida de 80.000 millones, y no puede irse así, como sin nada. Pero el prota, arremetiendo contra el mismo, le dice que ganó el dinero, así que puede irse si quiere. Sin embargo, cuando el protagonista le iba a pegar, termina por aparecer la Estrella Negra, quien apuntando al protagonista le dice que esa vez no lo dejará escapar. Y el protagonista, al ver que estaba rodeado de muchas personas los cuales le estaban apuntando, termina soltando al chico, diciendo así que ya no hay forma de evitarlo. Y gente, un dato muy curioso que me percaté es que el colgante del protagonista antes era azul, ahora es morado. No obstante, podemos ver cómo alguien se encontraba apuntándole a Estrella Negra, cuyo alguien termina por disparar y darle a Estrella Negra. Y la persona que le había disparado a Estrella Negra fue la peli azul, la cual decía en sus pensamientos que al prota lo considere como una recompensa por salvarle la vida. El prota, aprovechando la oportunidad, le dice a la señorita Mei que esa es una buena oportunidad para contraatacar. Y así nos muestran cómo la chica y el protagonista terminaron derrotando uno por uno a los asesinos. Y al final el prota hasta le quita el arma a unos de ellos. Cuya cosa hace que la chica le pregunte al protagonista que si acaso sabe usar un arma, cosa que el prota le responde a la misma que él es un joven señor, preguntándole así que qué no sabe hacer él que él no ha hecho. Y al prota pisarle la herida a Estrella Negra, rápidamente le dice al protagonista que por favor lo perdone. Sin embargo, el protagonista, mirándolo fríamente, le dice al mismo que lo ha golpeado tantas veces, preguntando que cómo puede prescindir de él ese día. A lo que el asesino, al ver que el protagonista tenía pensado eliminarlo, le dice al mismo que tiene un secreto que podría cambiar su vida. Y como al prota le interesa esto, le dice al mismo que lo escucha. Cosa que hace que mientras veía como el pelirrubio se quería escapar, le dice al protagonista rápidamente que la memoria USB es la prueba, diciéndole así que la persona que mató a su padre es Yao Qi, y no fue otro que el padre de Liao Yuan, Ji Jianhe, Ji Jinhe. Asustado mirando al asesino, le pregunta al mismo que por qué se está vendiendo directamente. El protagonista, al escuchar cuyas palabras, termina encabronándose bastante, quien mencionando el nombre de Liao Yuan, le dice al mismo que lo destrozará. Y así el prota termina dándole un tremendo golpe, o mejor dicho, un golpe mortal en el pecho, el cual termina haciendo que él mismo vuele por los aires, estrellándose así contra la pared.
Pero eso no era todo, ya que agarrándolo le dice al mismo que el odio de matar a su padre es irreconocible y por cuya razón lo dejará morir. Pero como no quería morir, le dice al protagonista que se lo diera todo lo que sabe, bueno, le diera todo lo que sabe, pero que no lo matase. A lo que el prota arrastrándolo le dice al mismo que tenía que contarle todo lo que sabe. No obstante, mientras se levantaba se disculpa con Liao Yuan por traicionarlo, pero nos dice que él también siguió órdenes. Sin embargo, podemos ver como una arma se le asoma a su cabeza, cuya arma la sostenía la de pele azul, la cual le decía al mismo que una vez más ha traicionado a su cómplice y por lo tanto la misma sin piedad termina por eliminarlo. Y mientras se iba pensaba que espera usar su número de cuenta para darle un mensaje a Kung Man Lee, cuyo mensaje dirá que deje de avergonzar a Yao Lin y deje de buscarla, o de lo contrario, ese será su final. Pasando a la casa del protagonista, podemos ver cómo él mismo se encontraba tirándole fotos al pele amarillo y enviándole las fotos a Li Jinghe. Le pregunta que si acaso ha visto las fotos, diciendo así que Liao Yuan le ha dicho toda la verdad y por lo tanto tiene que pagar por ello. Y pasando con Li Jinghe, el cual déjeme recalcarle que es el padre del pele amarillo, le dice al prota que puede satisfacer todas sus demandas siempre y cuando no le haga nada a su hijo. A lo que el prota ante esto le dice al mismo que quiere convocar una conferencia de prensa mañana para hacer público todos sus crímenes y decirle a todos la verdad, cuya cosa no le queda de otra que aceptar. Y aquí nos dicen que este es el presidente del grupo Galaxy, Li Jinghe. Él mismo, sin perder tiempo, inmediatamente le dice a uno de sus trabajadores que le informe a los medios de comunicación que mañana realizará una conferencia de prensa. Pasando con el prota, vemos como él mismo se encontraba encerrando al pele amarillo. Esto mientras le decía que solo debía de quedarse allí, ya que cuando su padre se rinda mañana lo dejará ir naturalmente. Esto mientras el chico le rogaba que no lo deje solo, ya que le teme a la oscuridad. Luego de varios minutos podemos ver cómo la chica de pele azul se encontraba diciéndole al protagonista que le hizo un caldo de huesos, preguntándole hacia él mismo que si le gustaría un poco. Y cabe recalcar que la señorita sí que tenía un elegante traje. El protagonista termina aceptando el caldo y mientras se lo tomaba le daba las gracias a la misma, pero se percata de algo y rápidamente le pregunta a la misma que qué pasa con el frasco de cerámica que originalmente se colocó allí, cosa que la misma le responde que está lleno de caldo y lo usó para cocer los huesos y eso es lo que se acaba de beber, cuya cosa al protagonista casi le da un paro cardíaco, ya que esas son las cenizas de su padre, diciendo así que era un desgraciado como hijo. A lo que la misma, sonrientemente acercándose al protagonista, le dice al mismo que es una broma y lo consagró en el salón budista de al lado. Luego de un rato, el protagonista, quien ya se hacía frente a las cenizas de su padre, le dice al mismo que sabe que ese viejo zorro Li Jing no será atrapado sin pelear y está listo para pelear contra él hasta la muerte, diciendo que si está en el gran espíritu tenía que bendecirlo como una bandera de victoria. Y tomando una daga le dice a su padre que primero debe de prestarle esa reliquia familiar. Al día siguiente, el protagonista, el cual se encontraba preparado para ir a la prensa, termina siendo detenido por la pele azul, la cual le dice ahora mismo, bueno, le pregunta que si va a salir y si es así tenía que esperar un momento, y acercándosele al mismo le dice que le arreglará su ropa. El prota, un poco sonrojado, le dice a la misma que qué hay de Jian Yi, diciéndole así que si no vuelve ese día tendrá que mudarse en medio año, así que debe prepararse con anticipación. Pero mientras el protagonista se iba, la pele azul le dice al mismo que claro, que esperará a que vuelva a cenar. Y estando en la conferencia, vemos como el padre del pelirrubio le dice a todos que convocó ese día esa rueda de prensa porque tiene que hacer un anuncio muy importante. La señorita Mei le dice al protagonista que ya llamó a la policía y cuando Li Jinghe anuncia la verdad en público, la policía lo arrestará de inmediato y el grupo Kirin también puede marcar el comienzo de una nueva vida, cosa que el protagonista le dice a la misma que eso espera. Sin embargo, dándole un giro de 360 grados a la situación, le dice a todos que es decir que el protagonista secuestró a su hijo Liao Yuan, cosa que hace pensar al protagonista que ya sabía que ese hombre haría algo como eso, o sea, ya el protagonista se lo esperaba. No obstante, esta señorita termina acercándose al protagonista para decirle que ha escuchado la grabación de conversación con el señor Li ayer y sospecha que tiene una conexión importante con la desaparición de Liao Yuan, o sea, su hijo, y que por favor vuelva con ellos para que le investiguen. Y aquí nos dicen el nombre de esta hermosa señorita, la cual es Luo Yinan. Pensando que ya había ganado, le dice al protagonista que ya ha enviado a alguien a rescatar a su hijo y ahora su hijo también debería estar fuera de problemas, diciéndole hacia el protagonista
protagonista que ni siquiera su padre fue rival para él, preguntándole que si aún así quiere sacudirle. Pero el protagonista con una actitud seria le dice al mismo que desde el momento que perdió todo para empezar, no pensó salir en una pieza, diciéndole así al mismo que es un hombre de 2 metros y si no puede vengar la muerte de su padre no será un hombre. Esto mientras el oficial Luo le decía al protagonista que debía de sacar inmediatamente la mano de los bolsillos y ponerse de rodillas en el suelo con la cabeza entre las manos o de lo contrario disparará. No obstante, mientras el protagonista se encontraba sacando algo, decía que ese día es el día en que muera ese pez. Sin embargo, el mismo termina sorprendiéndose al percatarse de lo que sacó fue la memoria USB y no su cuchillo. Varios minutos después, el protagonista aprovechó que tenía la memoria USB para mostrarle al oficial cómo su padre fue torturado por el padre del peli amarillo. Y después de mostrárselo, el prota le dice al oficial Luo que debe de quedar claro quién es el asesino, cuya cosa deja a este aterrado ya que no se esperaba algo como eso. Esto mientras la gente que se encontraban allí murmuraban que el presidente del grupo Kirin, Yao Qi, fue asesinado por el propio Li Jinghe. Al ver que lo estaban apuntando, le dice al oficial Luo que se entrega pero que no lo maten. Pero el prota, calculando todo, piensa que Li Jinghe es rico y tiene buenas conexiones e incluso si lo atrapan es muy difícil que lo condenen a muerte y no puede dejarlo ir fácilmente. Ya dicho esto, el protagonista termina lanzándosele al mismo, esto mientras le decía que quiere vengar a su padre. Sin embargo, en el trayecto del camino el protagonista termina tropezándose. Sin embargo, esto era un plan del protagonista, ya que el protagonista rápidamente le terminó pasando un arma y mientras se la pasaba pensaba que afortunadamente recogió una arma en el gimnasio de boxeo y aunque no tiene balas es algo útil. Y ya estando en el suelo el protagonista le dice a Li Jinghe que no lo mate. Sin embargo sabemos que esto es un plan del protagonista. La oficial al ver que el mismo tenía una arma le dice al mismo que la suelte o disparará. Sin embargo, el mismo termina siendo impactado por una bala, haciendo así que los demás policías se arremetan contra él sin parar, llenándolo así de balas. La oficial al ver esto dice que ella no dio la orden de disparar, preguntando así que quién disparó primero, pero parece ser que ninguno de ellos dispararon primero. Sin embargo, así es como estaremos dejando este video. Si te gustó, crack, deja tu like, y si quieres saber qué pasará, pues deja tu like, crack, porque estaré trayendo la parte lo más rápido posible. Y sin más que decir, chao bro.